Bueno, pues mientras por aquí se despiden y mientras se ponen los micrófonos a los componentes de mi mesa, yo me voy a presentar. Soy Belén Gómez del Pino, soy periodista en Onda Cero, llevo los temas de sanidad a nivel nacional. Y la mesa anterior, el doctor Bueno, qué buen nombre para un médico, ¿verdad? Bueno, pues el doctor Bueno nos ha contado que hacen falta muchas varitas mágicas para poner freno a la situación de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues en esta mesa que tenemos ahora tenemos a representantes de los partidos políticos que tienen esas varitas mágicas. En la mesa anterior hemos escuchado a expertos hablar de cuáles son esas hojas de ruta que habría que tomar para rebajar los datos de enfermedad cardiovascular, que muchos de esos fallecimientos, muchos de esos eventos cardiovasculares son prevenibles. Entonces, en esa prevención primaria es muy importante actuar. Ellos son los que tienen esa potestad y entonces queremos escucharles. Estamos, no os lo niego, en un momento, bueno, ya lo sabéis mejor que yo, estamos ya en precampaña casi continua todo el año, pero ahora entramos en un momento muy delicadito. Entonces vamos a tener uno de los primeros debates. Con la oportunidad que tenemos, os quería también dar la oportunidad, tenemos un micrófono de mano también, ¿vale? Si alguno en algún momento queréis hacer alguna pregunta, alguno de los ponentes que tenemos, pues se la podréis hacer. Mi intención es que ellos nos cuenten qué es lo que proponen, cómo escuchan a la ciudadanía, cómo escuchan a los expertos, cómo incorporan esas ideas a sus programas electorales, con qué recursos, a qué están dispuestos a comprometerse. Van a ir viniendo aquí a sentarse conmigo. Os los voy presentando, subimos. Venga, pues os presento a Marta Marván, que es la presidenta de la Comisión de Sanidad y diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Si no se sientan, no sé quién son, así que os presento a Daniel Cuesta, que es candidato de la coalición Podemos Izquierda Unida. Os presento a Javier Padilla, que es portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Más Madrid, y está a punto de sumarse a nosotros también Carlos Moreno, que enseguida aparecerá por esa puerta blanca, secretario de Sanidad del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Aquí le tenemos, Carlos. Bueno, acabamos de escuchar, les decía yo, todas las propuestas, tenemos una estrategia, tenemos 1000 recomendaciones. Vosotros sois los que tenéis que poner negro sobre blanco, sois los que marcáis esa hoja de ruta. ¿Cómo escucháis a los ciudadanos? ¿Cómo escucháis a los expertos? ¿Cómo incorporáis esas ideas y esas recomendaciones a los programas políticos que serán la base de las futuras políticas de la Comunidad de Madrid? Venga, empezamos por ti. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, permitidme agradecer, la oportunidad de estar en este foro, de compartir con el resto de candidatos, organizaciones políticas, las respuestas a estas preguntas, ¿no? Yo creo que, al menos en nuestro caso, nuestra tradición es hacer programas políticos que son participados. Es decir, ya no es que podamos tener más o menos expertas o expertos en un determinado tema que nos puedan, o sea, que sean nuestros, que sean del partido, ¿no? Y que puedan aportar su sabiduría o su grado de expertía en un determinado tema, sino es el hecho de poder abrirte a que la población, las sociedades científicas y los organismos que puedan estar interesados en un determinado tema concreto puedan participar. En ese sentido, nosotros, imagino que la mayoría de organizaciones igual, pedimos reuniones a sociedades científicas nos piden reuniones a nosotros, y en nuestro caso, además, intentamos, por tradición nuestra de tanto de Izquierda Unida como de Podemos, trabajar con la población general. Entonces, desde nosotros llamamos la base, la asamblea de base, la gente te viene con estas preocupaciones, ¿no? Con muchas de las que han salido en el debate anterior, y se me están agolpando ejemplos que no quiero ocupar tiempo, ¿no? Pero tendría ejemplos, luego comentaré algunos, en caso de fallas del sistema, de necesidades que son sentidas pero que no se corresponden con una oferta, y eso intentamos trasladarlo, lo presentamos el domingo pasado y en ello estamos. Marta, vosotros en el Partido Popular, ¿cómo incorporáis esas ideas? ¿Cómo escucháis a la gente, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas, y eso cómo acaba vertebrándose en los programas electorales?
Hay distintas vías, ¿no? Desde finales de año, no sé si habréis escuchado en algún momento las jornadas populares que se han ido haciendo en fines de semana con la sociedad civil. En esos debates públicos había profesionales de cualquier perfil o adscripción política, ¿no? Pues recuerdo que en una mesa de mayores estaba el doctor Guillén o estuvo la mesa de salud mental, y eso fue un proceso que se ha hecho, ya os digo, desde finales del año pasado hasta hace apenas un mes, que se recogía con la parte, digamos, del Partido Popular de programas. Por otro lado, hay otra vía. Todos los que somos representantes públicos tenemos reuniones periódicas con todo tipo de asociaciones que nos lo solicitan, o estoy pensando ahora mismo en la Asamblea de Madrid, hemos tenido jornadas de diabetes o jornadas de enfermedades raras, y yo creo que los representantes públicos principalmente estamos abiertos a escuchar a todas las asociaciones y recoger todas las demandas y todas las pues preocupaciones que tiene la sociedad civil, ¿no? Y luego el Partido Popular también es verdad que al estar apoyando al Gobierno de la Comunidad de Madrid son los datos, los informes, las distintas publicaciones que se hacen las que recogemos también, tanto para hacer una evaluación del trabajo que se está haciendo desde el Gobierno como una serie de propuestas que se lleven a programas electorales. Carlos, supongo que el procedimiento es similar, pero ¿os sentís escuchados? O sea, las bases superiores, digamos, las que elaboran esos programas electorales, ¿os escuchan cuando vosotros vais diciendo, pues lo que decía antes Daniel, tengo estas propuestas que me envía, que me ha hecho una sociedad de pacientes, una asociación de pacientes, una sociedad científica? Sí, bueno, yo primero quería agradecer a Cardioalianza la oportunidad de este acto tan interesante. A mí me ha encantado personalmente la mesa anterior de clínicos, entre otras cosas porque no quiero esconder, para que no vayan con lo escondido, que yo soy cardiólogo intervencionista. Entonces vengo de hacer 4 cateterismos esta mañana y mi experiencia política es menor, pero llevo unos meses en la Secretaría de Sanidad del PSOE de Madrid, no soy parlamentario. Pero vamos, en estos meses efectivamente ya he tenido la oportunidad de reunirme pues, con sociedades científicas, con tejido asociativo, ¿no? Con asociaciones de pacientes. También he podido compartir qué experiencias, qué problemas tienen otros compañeros del Partido Socialista en otras autonomías, ¿no? Y a partir de ahí pues, se reúne una serie de ideas que luego se procesan y vemos cuáles podemos incorporar a nuestro programa, pues un poco siempre, ¿no? Acorde a la evidencia científica, a los análisis de coste-efectividad, los análisis de coste-oportunidad, porque claro, cada inversión en un tema es dinero que deja ir a otro sitio. Entonces, en ese sentido, sí, ya llevo un año de trabajo intenso con los compañeros en la Asamblea y espero poder continuar así en el futuro. Javier, vosotros, son vuestras propuestas que al final acabas viendo incorporadas en el programa electoral, son realistas, son fantásticas, son ilusionantes, ¿no? Son ambiciosas. Yo creo que una característica, al menos de cómo trabajamos, es que intentamos al menos que durante la fase preelectoral no sea algo muy distinto de lo que hacemos durante el resto de la legislatura, ¿no? Yo siempre digo que ser cargo público básicamente es reunirse con gente e intentar llevar esas inquietudes al ámbito de la política institucional, en este caso. Entonces, eso es una característica, ¿no? Por otro lado, sí que es cierto que concretamente, además, en el ámbito sanitario, nosotros aglutinamos una parte importante de conocimiento experto dentro de dentro de algunos de los cargos que vamos ahí. O sea que yo soy médico de familia, con formación en salud pública, economía de la salud, filosofía. Y yo he participado como experto en alguna de las estrategias que ahora me vienen a mí a presentar por el otro lado, ¿no? Y como yo pasa con algunos de los otros compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que en términos generales, además, hay que desmitificar un poco también cómo se elaboran los programas electorales, ¿no? No hay una gran mano arriba que parece que es quien dictamina qué entra y qué no entra, ¿no? En términos generales, y creo que esto no es una cosa de nuestra organización, que es una cosa además de todo el espectro político, las cosas se posicionan de formas mucho más informales en muchas ocasiones y de formas, pues bueno, que se intenta reflejar dentro de lo que se puede ese conocimiento experto con otros valores como también los que acaba de comentar, por ejemplo, Carlos. Como os he visto, porque estábamos ahí los 5 sentados juntos, os he visto tomar buena nota de la mesa anterior. Se han lanzado unas propuestas súper interesantes. Ahora quiero que me digáis si son realistas o no y si vuestros partidos están dispuestos o están incluidos en los programas o queréis, si gobernáis, que lleguen a ser una realidad. Se ha hablado de convertir al paciente en experto, se ha hablado de incorporar a los pacientes y a las asociaciones de pacientes en la dirección de por dónde va el Sistema Nacional de Salud. Se ha hablado de historia única integrada. Se ha hablado de dotar de más servicios para rehabilitación cardíaca. Se ha hablado de atender más a los mayores. Se ha hablado de telemedicina. Se ha hablado de redes sociales. Se ha hablado de prohibir fumar en espacios públicos. Ale.
Empiezo yo. Por Bueno, empezar. yo si me tuviera que quedar con una cosa en esta primera intervención, yo creo que donde tenemos más problema en Madrid es en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud, ¿no? Y en la línea de lo que decía el doctor, pues en Madrid tenemos, a mi juicio, ¿no?, o al juicio de mi partido, un modelo muy hospitalocéntrico que ha, no diría abandonado, pero ha olvidado un poco el pilar fundamental de la prevención y de la promoción de la salud, como es la atención primaria, ¿no? Por eso vivimos con tanta preocupación la situación actual de la atención primaria en Madrid, donde pues hay una demora en las citas muy importantes, donde hay muchos madrileños sin médico asignado, ¿no? Por lo que es muy complicado poder acceder al seguimiento del paciente sano, a la estratificación de factores de riesgo cardiovascular por esa falta de acceso, ¿no? Obviamente en Madrid disfrutamos, yo creo que la atención al paciente agudo es excelente, acorde a la capital de España, no podría ser de otra forma, ha sido así siempre, desde que se heredaron las transferencias en el año 2002. Y también funciona muy bien el código infarto, el código ictus, el acceso público a los desfibriladores, también por una geografía que lo favorece, ¿no? Estamos en una comunidad autónoma donde se concentra mucha población en poco territorio, no ocurre en otras igual. Por lo tanto, tenemos todo de cara para que la atención al paciente agudo funcione, pero tenemos que mejorar mucho en el paciente crónico. De nada sirve o de poco sirve a los madrileños vivir enfrente de un gran hospital, que los tenemos, porque tenemos magníficos profesionales, si tienen esta dificultad que están teniendo para acceder a la atención primaria, ¿no? Entonces, yo creo que la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud pasa por la atención primaria como elemento capital, no el único, por supuesto, podría profundizar mucho más, y es ahí donde tenemos un problema muy serio en Madrid. Vale, como la atención primaria iba a salir sí o sí en esta mesa, os doy la oportunidad a los tres restantes De abrir debate. de abrir un poquito de debate y luego hablamos ya de prevención primaria. Bueno, pues como interpelada en parte, yo me aferro a los datos que son los principales y lo que al fin y al cabo las sociedades científicas también son las con las que trabajan, ¿no? Si la Comunidad de Madrid es la región que tiene la esperanza de vida más alta de España, con 84,6 años y la tasa más baja de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, creo que es un valor que tenemos que seguir defendiendo, pero aún así yo creo que siempre todos queremos más, el paciente quiere más, la sociedad incluso quiere más, y ahí también os aporto con la presentación que habéis hecho, ¿no? Yo soy doctora en Bellas Artes, por lo tanto también soy profesora, y que sepáis que al saco de la educación nos llega todo. Trabajé muchísimos años en un colegio donde está el programa del doctor Fuster, que se impuso, pues se planteó yo creo que hace más de 25 años. Es verdad que fue un proyecto y sigue siendo un proyecto que funciona muy bien y que nosotros entendemos que hay que trabajar mucho con los jóvenes en educación, y por eso puedo poner ese ejemplo. Antes hablabais de las redes sociales, precisamente Ibai Llanos ya podía ayudarnos un poco más en comer menos pizza y menos hamburguesas. Pero sí que es cierto que o cambiamos esta sociedad, este modelo que se nos está imponiendo, ¿no? Estamos perdiendo la riqueza de la dieta mediterránea, estamos entrando en una globalización que es muy difícil de frenar, ¿no? Y sabemos que nuestros niños, jóvenes y adolescentes pues están teniendo unas acciones, unas actitudes ante la vida que sabemos que son perjudiciales y que de alguna manera tenemos que frenarlas. Por supuesto que la atención primaria es un valor, pero también tengo que poner en la balanza que somos la única comunidad autónoma donde tenemos el mayor rango de horario de atención a ese paciente, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero esto es algo que tiene que ser conjunto de la sociedad, ¿no? Estamos viendo que son los hábitos los que tenemos que cambiar y moderar para conseguir que nuestra población siga siendo no solamente los que tengan la esperanza de vida más alta, sino los de mayor calidad de vida, y sobre todo tenemos que combatir algunos factores de riesgo que han puesto sobre la mesa los profesionales. Pero no huyo del debate. Por supuesto que hay que apoyar mucho más a la atención primaria, hay que diversificar los profesionales que hay en atención primaria, defender la figura de enfermería, que yo creo que va a ser el gran apoyo al paciente a futuro, y por supuesto seguramente que más inversión, aunque en la Comunidad de Madrid tenemos casi el 40% del presupuesto dedicado a sanidad y siempre creciendo. Daniel, Carlos. Voy yo. Yo creo que es importante ver qué Perdón, métrica Javier. utilizamos, ¿no? Perdón, Javier, que te he llamado Carlos. Tranquilo. Javier. me vale. ¿Qué métrica utilizamos, ¿no? En términos generales, en España se suele siempre vanagloriar de tener una avanzada esperanza de vida. Lo que ocurre es que cuando comparamos esa esperanza de vida con la esperanza de vida saludable a los 65 años,
a ella solemos decaer, ¿no? Ocurre un poquito lo mismo cuando hablamos de salud cardiovascular y hablamos de que tenemos en la Comunidad de Madrid la menor mortalidad cardiovascular, pero si nos vamos a los ingresos por descompensación, tanto por insuficiencia cardíaca como ingresos por cardiopatía isquémica, nos encontramos con que ya no estamos tan bien en la foto, ¿no? Y nos acercamos mucho más a la media. De hecho, por lo que tengo aquí apuntado de los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, que he revisado justo ahora mismo, en cardiopatía isquémica en varones estamos por encima de la media en ingresos, ¿vale? Entonces, creo que el concepto de calidad de vida hay que incorporarlo a las métricas de esperanza de vida, y en términos de resultados puramente sanitarios, eso se refleja muy bien en lo relacionado con los ingresos. Además, los ingresos, el ingreso por reagudización o por descompensación en una patología crónica es básicamente un indicador de cómo funciona su atención primaria. O sea, si la atención primaria sirve para algo, principalmente es para prevenir ingresos de condiciones crónicas. Entonces, tener una métrica peor de ingresos que de mortalidad, básicamente de lo que nos está hablando es de que la atención primaria ahí está flojeando. Algunos aspectos que me parecen clave en atención primaria, algunos de ellos ya se han mencionado antes. Las enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria tienen que quedarse a trabajar en atención primaria. Y eso es, creo, probablemente una de las prioridades top 3 de la atención primaria en el ámbito de la gestión de profesionales. Creo que hay experiencias en el conjunto de España relacionadas con la rehabilitación cardíaca de pacientes de bajo riesgo en atención primaria que deberíamos copiar. Yo me formé en Andalucía, en el centro de salud en el que yo trabajaba. Los médicos y médicas de atención primaria, las enfermeras y los enfermeros de atención primaria, colaborábamos conjuntamente con el servicio de fisioterapia en todo el proceso de rehabilitación de pacientes de bajo riesgo en el centro de salud en el que nosotros trabajábamos, ¿no? Y luego complementarlo con aquella frase de que el centro de salud no es el centro de la salud, ¿no? Las políticas principales en el ámbito de la reducción de la carga de morbilidad y de la mortalidad cardiovascular se van a producir fuera del centro de salud, ¿no? Entonces, simplemente esbozar algún aspecto. Creo que el Gobierno actual a nivel estatal ha perdido una oportunidad que espero que a lo mejor tenga tiempo, pero me consta que no está dentro de las áreas prioritarias para la actualización de la estrategia frente al tabaquismo. Creo que la prohibición de fumar en espacios como, por ejemplo, las terrazas era una de las cosas que habría que introducir, junto con otras medidas como el empaquetado genérico o la modernización de algunas estrategias contra algunos otros dispositivos de inhalación que no son el cigarrillo convencional, por ejemplo, ¿no? Creo que con el tabaco es fundamental proteger a las poblaciones vulnerables, y por las poblaciones vulnerables estoy hablando principalmente de los más jóvenes. En España se puede comprar tabaco, se puede comprar alcohol siendo menor de la edad para la cual se puede comprar alcohol, simplemente porque lo que hacen es preguntarte cuántos años tienes y poco más, ¿no? Entonces creo que sí que hay que intensificar labores, sobre todo de inspección, no solamente lo que es la normativa, sino el cumplimiento de la normativa, y ahí sí que tenemos competencias a nivel autonómico. Y luego hay otros dos aspectos que son fundamentales, que es lo relacionado con ejercicio físico y alimentación. A ese respecto, simplemente señalar, por ejemplo, dos acciones. Relacionadas con la alimentación, nosotros proponemos el comedor escolar gratuito universal en todas las escuelas para integrar el comedor escolar, desayuno y comida dentro de lo que sería el proyecto educativo de los centros. O sea, creemos que enseñar a los chavales a alimentarse, incluso a procesar el alimento y a diseñar incluso un menú, es un elemento fundamental que va a obtener mucho rédito social para ellos individualmente, pero también para el conjunto de la sociedad. Y también otro de los elementos que sería lo relacionado con los patios abiertos. Esto es una iniciativa que nosotros llevamos en el programa. Creo que la Fundación Gasol también ha trabajado con algunos centros educativos en el conjunto de España para llevarla a cabo, que básicamente quiere decir que los patios tienen que formar parte de las infraestructuras de los barrios, porque al fin y al cabo los colegios son, digamos, la capital de los barrios en muchos lugares, y tienen que estar abiertos para que los chavales puedan utilizarlo en muchos lugares, además, donde a lo mejor no hay infraestructuras de deporte más allá de las que tienen esos colegios. Entonces, bueno, esa sería nuestra panorámica. Vale, me interesa mucho hablar de comedor gratuito, de tabaco. Ahora os voy a pedir opinión, pero quería dejarte a ti también la oportunidad, Daniel, de hablar de atención primaria. Gracias, Belén. Para cerrar. Cerrando un poco las demás intervenciones. Yo creo que coincido en parte de lo que se ha dicho. Tenemos un modelo muy hospitalocéntrico. Se ha repetido antes en la mesa anterior. Lo agudo lo trabajamos muy bien. Yo he tenido una experiencia familiar cercana, reciente, en Parla. Es una ciudad que Javier también conoce muy bien, donde en este caso fue un ictus, de lo que estoy hablando, el cuadro concreto, pero donde se resolvió muy bien en el Hospital 12 de Octubre,
a esos profesionales les debemos hoy la vida de este familiar, pero donde si te pones a analizarlo de una forma más fría, toda la parte previa que llevó a ese hombre a tener un ictus y toda la parte posterior, porque ese hombre ha llegado con dificultades en el habla muy importantes, que han tenido una repercusión anímica, que han tenido unos cuadros muy complicados a continuación, donde el sistema sanitario, si está, la propia familia no sabe que está. Y yo, siendo sanitario, sé que no está. Entonces, ese hospitalocentrismo, esa hiperespecialización que nos salva vidas constantemente, quizá por salvar esas vidas tenemos una esperanza de vida y una tasa de mortalidad muy baja, pero el número total de población afectada por condiciones de salud del tipo que estamos hablando es demasiado alta, pese al éxito de evitar la muerte, que es un éxito. Tenemos la mayor esperanza de vida de la Comunidad de Madrid, es cierto. Se ha mencionado antes, 85 y pico años, pero tenemos una esperanza de vida en Parla de 82 años y en Pozuelo 86. Yo creo que no podemos perder de vista la que vivimos en la comunidad autónoma más desigual de España y que no es lo mismo, también lo señalaba ahora mismo Javier, porque la mayoría de las cosas a las que le debemos la esperanza de vida, le debemos la salud, no pasan en el sistema sanitario. Entonces hay una parte que yo creo que con entidades, con enfermedades como las que estamos hablando, que tienen tanto que ver con los hábitos de vida están atravesadísimos por la clase social, por el nivel socioeconómico, en esta comunidad es una cosa que el sistema sanitario todavía no ha llegado a adaptarse a esas realidades. No digo ya arreglarlas porque tampoco creo que sea objeto del sistema sanitario, pero adaptarse. O sea, esto que muchas veces la propia sociedad de médicos de familia y comunitaria dice de reorientar a la comunitaria a la primaria. Es decir, es verdad que necesitamos más atención primaria, necesitamos más. Tenemos menos en Madrid, sobre todo a partir de la pandemia. El gobierno actual ha tomado una serie de medidas que nos han restado atención primaria, que nos han restado ese acceso a los servicios. Decía Marta ahora lo del horario. En Málaga, mi familia tiene horario de 8 de la mañana a 9 de la noche en atención primaria. También tiene una cosa, el mismo médico de familia toda su vida. Carlos, el médico, es el médico que desde que yo nací y se ha muerto mi madre con ese médico. Yo también. Sí, pero en Madrid eso es bastante raro y cada día más. De hecho, es raro incluso tener médico para 1 millón de madrileños. Entonces, lo de la mortalidad, bueno, sí, y la esperanza de vida, sí, pero vamos a tener en cuenta que la adaptación a las realidades socioeconómicas es importante. Yo creo que la atención primaria que necesitamos tiene que mirar al barrio, tiene que mirar a los determinantes sociales de la salud, por no repetirme lo que se ha dicho. Yo soy enfermero en mi caso especialista en salud mental, pero por poner un ejemplo propio de mi ámbito, que me parece muy difícil y siempre me ha maravillado, perdonadme, pero a mí me ha maravillado, cuando tenemos problemas como trastorno de la conducta alimentaria, especialidades tan distintas como es la salud mental y como es la endocrinología, somos capaces de establecer mecanismos de coordinación que estoy seguro que son perfectamente posibles por las tecnologías informáticas, de la información y la comunicación que tenemos hoy en día, por la metodología de trabajo en equipo que hay implantada en nuestros equipos asistenciales, que se podrían establecer perfectamente entre atención primaria y hospitalaria. Decían antes, no sé quién lo ha mencionado, que está todo inventado. Funcionan muchas cosas que conocemos, que las podemos implantar y eso sí, necesitamos más recursos y la ley antitabaco nueva, que efectivamente está metida en un cajón, no sé esperando a qué, pero la necesitamos urgentemente. Marta, por alusiones, no sé si quieres decir algo. Bueno, que lo estabas diciendo por lo bajo. Si centramos al final en la Comunidad de Madrid, yo creo que hay que seguir trabajando por esa igualdad. Sabemos que el empleo es la mejor virtud para que todo el mundo pueda tener la capacidad de funcionar y de que de esa manera se evite la desigualdad, pero si nos ampliamos el foco a nivel de España, pues yo vuelvo otra vez a los datos y a los resultados. Yo creo que en la Comunidad de Madrid tenemos que sentirnos orgullosos de la sanidad que tenemos. El otro día ponía de ejemplo, que no estabas en el pleno, Javier, el vídeo que pusiste de Jim Carrey defendiendo el sistema canadiense, ¿no? Explicando que era universal, que podía elegir médico, que no tenía que esperar, que su madre no tenía que pagar por una prescripción médica. Bueno, es que eso lo tenemos en la Comunidad de Madrid. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos del sistema de salud que tenemos y eso no significa que nos sintamos tranquilos para no seguir trabajando. Por supuesto que hay objetivos y yo creo que lo más importante es pensar que hay que unir
profesiones, que hay que unir estratos, que hay que unir a aquellos profesionales que pueden trabajar a lo largo del día con ese paciente infantil o esa persona mayor, ¿no? Estoy hablando del mundo educativo o incluso los ayuntamientos, que son los que tienen principalmente las competencias en deporte o en salud o en prevención, que se nos olvida, y yo creo que ahí las entidades municipales tienen mucho que aportar, y por qué no poner en valor lo que habéis dicho, la prescripción médica de esa actividad física en el gimnasio o en el centro deportivo de tu municipio, ¿no? ¿Creéis? Sí, por No, favor. yo, sobre todo por el tema del tabaco, ¿no? Yo quería decir, bueno, que han sido gobiernos socialistas, ¿no?, con el Ministerio de Sanidad, los que impulsaron la ley antitabaco inicial, ¿no?, que tanta polvareda despertó, porque claro, el paso preliminar es, yo lo que aspiro es que ninguna formación política tenga ya tentación de determinada legislación que prohíbe el tabaco, que limita el acceso a máquinas de vending, se interprete como intromisión o restricción de la libertad del ciudadano. No, es un compromiso de los poderes públicos en torcer la evolución de la enfermedad cardiovascular, de la patología oncológica y tal, ¿no? En el mismo sentido que los confinamientos se han enfrentado a una pandemia, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ahí sí que es muy importante que todas las fuerzas políticas entendamos que eso no es una intromisión en nuestra libertad, sino son unas políticas en favor de la salud pública y de combatir la enfermedad. Entonces, por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que hay que seguir implementando la lucha antitabaco, pero vamos, yo creo que es el Partido Socialista, si de algo podemos sacar pecho es de la lucha contra eso. Vale, pero demos un paso adelante en este punto en concreto de la ley antitabaco. Es verdad lo que estás diciendo, como también es verdad que en esta legislatura hay una estrategia antitabaco en el Ministerio de Sanidad que no se ha terminado por desarrollar. Hay competencia dentro de las comunidades autónomas que proponen vuestros distintos partidos, si mañana, el 28 de mayo, el 29 de mayo gobernáis, para esa lucha antitabaco. Una propuesta concreta. Prohibimos fumar en las paradas de autobuses, aquí no tenemos playas, pero prohibimos fumar en las piscinas, prohibimos fumar en los coches, donde hay menores, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos fumar? ¿Realmente aplicamos la prohibición de fumar en terrazas? Sí, por enmarcar el problema que hay ahora mismo con la estrategia de salud en el Ministerio, creo que lo reflejaba muy bien el anterior director general de Salud Pública, Ildefonso Hernández, en un artículo reciente en el diario.es, donde básicamente lo que planteaba era, esto ya está para poner en marcha, y el problema es que no se ponga en marcha a nivel del Ministerio. Una de las cosas que hace es que se empiecen a ejecutar una especie de competencias perniciosas entre comunidades autónomas en la cual ninguna quiere ser la que ejecuta una medida, como por ejemplo la limitación de fumar en las terrazas, aun a pesar de que todas saben que va a ser beneficioso para sus poblaciones. Pero ¿no? hay competencias. Hay competencias. Hay competencias y de hecho hay comunidades en las que no se puede. ¿Vale? O sea que eso también tenemos que saberlo. Lo que pasa es que la existencia de una ley superior siempre hace que eso se homogeneice, ¿no? O sea, yo creo que las comunidades autónomas tienen que mirar hacia tres lugares principalmente. Y voy a partir de lo micro a lo más macro. Por un lado está la parte más micro de lo relacionado con aquellas personas que ya fuman, facilitarles la puerta de salida. ¿Vale? Creo que, por un lado, todo el trabajo que se hace principalmente en atención primaria, principalmente los grupos liderados por enfermeras y luego, en algunos casos concretos, en pacientes en los cuales hay una complicación superior, bien sea en grupos especiales relacionados en el ámbito más de la adicción. Creo que eso es fundamental. Creo que la introducción de medicamentos para el cese del hábito tabáquico ha facilitado mucho y, sobre todo, ha abierto una posibilidad a un grupo de población que no podía acceder en términos de renta a ciertos tratamientos, y creo que eso es muy importante y creo que eso hay que seguir mejorándolo. Hay un segundo aspecto que está relacionado con medidas focales para personas de alta vulnerabilidad. Alta vulnerabilidad, estoy hablando de personas que están expuestas al tabaco sin quererlo, todo el ámbito de la hostelería o ámbitos similares, y personas principalmente en el ámbito del acceso de jóvenes, ¿no? Entonces, todo lo que sea limitar eso, desde nuestro punto de vista, son pasos hacia adelante que se dan en pos de disminuir la penetración, la prevalencia de tabaquismo en la población en general. Y luego hay medidas más macro, y ahí sí que es donde nos fallan las competencias. Estamos hablando, por ejemplo, de medidas de incremento de las políticas fiscales en el ámbito del tabaquismo. O sea, los impuestos al tabaco hace mucho que no se tocan. Y sabemos que toda la evidencia disponible sobre políticas de fiscalidad saludable nos señalan que no solamente es una medida, digamos, positiva, sino que además es progresiva. ¿Vale? O sea, que las tasas sobre el tabaco, bien diseñadas, son medidas progresivas que benefician especialmente a las personas de rentas más bajas, ¿no? Entonces,
Ahí creo que la comunidad autónoma también tiene la competencia de llevar eso al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que en el ámbito donde compete se puedan llevar a ¿Más cabo. Madrid es partidario de prohibir fumar en lugares públicos? Depende del lugar público, pero por ejemplo terrazas sí, ¿Paradas de autobuses? habría que verlo. ¿Parques infantiles? Parques infantiles sí, parques infantiles de Hace hecho. un test. De hecho te diría, el parque infantil está prohibido, ¿no? En teoría está prohibido. Alrededores de parques Digo, infantiles. de parques infantiles que yo creo que está Bueno, el está prohibido, cumplimiento vamos. es un poco así, Ya, pero, pero bueno, es que vale. ahí estamos en lo que hemos comentado antes, ¿no? Una cosa es la norma y otra cosa es la inspección de la norma. Creo que, de Vale. todas formas, la mejor inspección de la norma que suele ocurrir en el ámbito de este tipo de conducta, especialmente todo lo relacionado con niños, suele ser, o sea, el sentido común entre pares, ¿no? Creo que en términos generales ocurrió en su momento en la hostelería y ha ocurrido en muchos otros ámbitos. Estas políticas se implantan, la gente las asume con naturalidad, entiende que van a mejorar la salud de toda la gente y tienen, en general, la gente quiere proteger también la salud de la gente más vulnerable, ¿no? Entonces todo esto, pues en su momento llegó con polémica, se queda y mejora la salud de todos. Vale, Daniel, compromisos de Podemos Izquierda Unida. en este ámbito. Nosotros lo llevamos en el programa, o sea, estaba consultando ahora según hablabais, ¿no? Cosas concretas, aumentar la dotación de los programas de deshabitación tabáquica, financiar públicamente la deshabitación tabáquica con criterios de equidad, ¿no? Hacía también referencia Javier ahora en este sentido, y promover el aumento de espacios libres de humo en nuestra comunidad, garantizando el cumplimiento de la ley antitabaco primero. O sea, los primeros, desde el minuto 1, quiero decir, ¿no? Tenemos muchos sitios donde, no se puede fumar y se fuma. El otro día me mandaron un amigo que no es votante de mi partido, una foto en la puerta del Ministerio de Sanidad debajo de un cartel de espacios libres sin humo, una gente con este triángulo que yo llevo, doy por hecho que eran compañeros míos, fumando dentro de la verja del ministerio, ¿no? Entonces, tío, es que mira, pues efectivamente, hay que vigilar que se cumpla y aumentar la red de espacios sin humo. Yo creo que hay ayuntamientos que han avanzado en este tema y hay comunidades autónomas que han puesto medidas. Estaba pensando ahora en Cataluña y el impuesto a las bebidas azucaradas, el éxito que ha tenido, medidas de ese sentido, yo creo que aunque sean impopulares hay que meterlas y hay que ponerse con ellas. Vale, Marta, Carlos, brevemente que quiero pasar a la prevención Bien. secundaria. Yo creo que es importante que la ley sea nacional para que, bueno, como nos ha pasado un poco con lo del COVID, no sea pasar la frontera Segovia-Madrid y se haga una cosa muy diferente a la otra. Lo primero, por el ciudadano, ¿no? Tú no le puedes intentar inculcar unas actitudes o unos usos si luego no es capaz de discernir en dónde tiene que utilizarlos o no. Yo creo que eso es básico. Luego programas, yo creo que lo mejor es fomentar y habituar, educar a la población sobre lo que es salud y sobre lo que no es salud. Y yo creo que todos nos están llegando también muchos proyectos como por ser el cigarrillo electrónico u otros usos que desde luego no es llegar al punto de la salud, pero hay algo intermedio. Lo que queremos seguramente sean estudios y que todos los profesionales se pongan de acuerdo en si tendríamos que apoyar ese otro tipo de propuestas que sean pasos intermedios para conseguir que la población se deshabitúe, ¿no?, a un factor que sabemos que es de riesgo y que no interesa para nada a nadie. El último. Sí, yo estoy de acuerdo, diría prácticamente con todos, también con Marta, en el que la estrategia tiene que ser a nivel nacional y esperemos que el ministerio actual o el entrante pues, dé un impulso en ese sentido, ¿no? Y sobre todo eso viene a reforzar la necesidad de reforzar el Consejo Interterritorial y de la cogobernanza entre administraciones, también la lealtad institucional para ir todos a una y ya aterrizando en lo concreto, pues por supuesto campañas de deshabituación tabáquica, ampliar los espacios libres de humo, por supuesto los espacios infantiles, las terrazas, yo también lo comparto, y sobre todo porque además es uno de los factores de riesgo conductuales que no solo afectan al individuo que lo consume, sino que afectan al de al lado. Es una peculiaridad importante y por lo tanto hay que ser especialmente exigente en ese sentido, sí. Vale, en la mesa anterior de expertos y pacientes se ha hablado también mucho de prevención secundaria, se ha hablado de rehabilitación cardíaca ampliable a todos los grupos de la población, se ha hecho especial mención en las personas mayores que reciben menos esa rehabilitación cardíaca. ¿Cómo contempláis vosotros en los programas electorales ese paciente informado, ese paciente experto y esos programas de rehabilitación cardíaca? Empezamos, si quieres, ahora, Javier, por ti. Bueno, lo relacionado con la rehabilitación cardíaca lo he comentado con anterioridad, ¿no? Yo creo que en términos generales si queremos que si hay una prestación, bueno, de todas las prestaciones que hemos hablado aquí,
quitando las de salud pública, que en términos generales suelen ser las más coste efectivas, la rehabilitación cardíaca es una intervención tremendamente coste efectiva, ¿no? Entonces, en términos generales, si algo queremos que se extienda, lo que tenemos que intentar es ampliar su población de cobertura, y para ampliar su población de cobertura hay que sacarlo de los hospitales. Hay un montón de estrategias que ya funcionan en otras comunidades autónomas, y lo que deberíamos hacer es copiar lo que funciona. O sea, no hay que reinventar la máquina, ¿no? Entonces, la rueda. Entonces, básicamente, desde nuestro punto de vista, sí que hay que aterrizarlo en un primer escalón al ámbito de la atención primaria, aunque eso suponga en aquellos lugares en los que ya se puede, sobre todo de primeras, la inversión en el acondicionamiento de alguna infraestructura para que se trabaje con ello, conjuntamente con los equipos completos, ¿no? O sea, que los equipos completos que tratan al paciente son los que tienen que implicar a ese respecto, y también en todas las tareas que están vinculadas a la formación que va de la mano de la rehabilitación cardíaca, ¿no? La rehabilitación cardíaca no es solamente el proceso relacionado con más el concepto de rehabilitación pura, sino que hay un aspecto docente, digamos, casi alrededor de todo ello. Entonces, a ese respecto, por supuesto. Sobre ejercicio me iría más de la lengua, pero todavía lo tengo prohibido porque estamos en fases demasiado tempranas, pero tenemos alguna propuesta más estelar vinculada a eso que espero que os llegará, pero todavía no puedo desvelar, que todavía faltan dos meses para Parecido al MUPA, ¿no? Digamos que desde nuestra perspectiva, o sea, todo lo relacionado con la prescripción deportiva, con la prescripción de activos o con la prescripción de recursos es muy adecuado. Ahora bien, hay que intentar mover el marco poblacional, ¿no? A este respecto, yo no puedo evitar citar a Geoffrey Rose. Geoffrey Rose es uno de los popes del salubrismo cardiovascular, que básicamente lo que decía era que si verdaderamente queremos mejorar la salud de la población, no nos basta actuar solamente sobre la parte de la curva de alto riesgo, que es lo que haríamos desde la consulta al hacer una prescripción de activos, y lo que necesitamos es mover toda la curva. Es decir, necesitamos actuar sobre una base poblacional que, disminuyendo la curva de riesgo, mejoremos la salud de la población a ese respecto, ¿no? Entonces, el MUPA actúa sobre una población que necesita que actuemos sobre ella, pero verdaderamente una política de salud pública potente lo que tendría que intentar es mover toda la curva. Y en el ámbito del ejercicio, muy probablemente, es donde tenemos más para trabajar a ese respecto. Carlos. Sí, no, a mí respecto a la rehabilitación cardíaca me parece fundamental, ya desde una óptica hasta personal como cardiólogo, ¿no? Fíjate que es una de las cosas que igual durante tu periodo formativo menos atrae al cardiólogo a priori, pero es la que más agradecen los pacientes. No cabe ninguna duda, cuando tú ves a un paciente sabes inmediatamente si se ha beneficiado del programa de rehabilitación cardíaca, que por ahora se suele limitar al hospital, a un periodo de 2 meses posterior al evento coronario tal, o si no se ha beneficiado, ¿no? Porque es un escenario en el que se estratifica el riesgo y el pronóstico del paciente después del evento, que no siempre queda claro, se beneficia de una serie de información, de atención a una serie de comorbilidades que hay, dislipemia, tabaco, etcétera, etcétera. Se le enseña a hacer un ejercicio, es decir, que quiero decir, y se beneficia de una valoración multidisciplinar por enfermería, por cardiólogos, por psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, además que por supuesto facilita la reincorporación laboral, ¿no? Lo que pasa es que también se requiere legislación laboral que facilite el cumplimiento del programa, ¿no? Y por supuesto descentralizarlo y extenderlo a otros centros donde sea más accesible y más factible el realizarlo. Entonces yo, desde luego, el tema concreto de rehabilitación cardíaca y todas las connotaciones que lleva en cuanto a la práctica deportiva y tal, pues estoy absolutamente a favor, sí. Marta. Bueno, unidades de rehabilitación cardíaca está en casi todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, pues llegar a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y seguir avanzando en atención primaria. Hace unos años no existían psicólogos en atención primaria en la Comunidad de Madrid, empezaron a entrar pues hace 4 o 5 años. Nos dimos cuenta que además para que sea efectiva en atención primaria hay que intentar trabajar por grupos con una patología parecida, con una valoración médica parecida. Bueno, pues han entrado fisioterapeutas, han entrado otros profesionales en atención primaria, por lo tanto trabajar con equipos multidisciplinares e intentar llegar a la población no de uno en uno, sino con equipos también con valoraciones parecidas. Y en esa otra reclamación también de lo que sería el paciente experto, ya se está trabajando para que en los hospitales haya ese consejo de participación por patologías y que estén presentes las asociaciones ya en la puerta de los hospitales para que, como muchas veces nos demandan los profesionales, pues cuando tú le diagnosticas a un paciente diabetes y le das toda la aparatología, muchas veces sale por la puerta de la consulta y necesita pues el arrope, ¿no? El cariño de una asociación, de un paciente experto que le acompañe, que le siga y que luego en atención primaria también los profesionales estén a su lado.
Sí, yo creo que a ver, lo bueno que tiene, una cosa buena que te aporta la forma de trabajar que se tiene ahora, ¿no? Que es lo de, hacer referencia a Carlos ahora yo, ¿no? El estratificar el riesgo permite adaptar muy bien las intervenciones y eso en términos de coste, efectividad, de coste, oportunidad incluso, ayuda bastante. A mí nos parece, no a mí, no, nos parece una buena medida extender intervenciones de rehabilitación cardíaca, puede que no a todos los niveles, pero extenderla en términos generales a atención primaria por términos de accesibilidad. Ojo, para eso tenemos que tener atención primaria, que es algo de lo que yo no estoy seguro que podamos garantizar ahora mismo. Sí que creo que hay medidas transversales que benefician a toda la población y que la población que ha pasado por eventos cardiovasculares se puede beneficiar. Hace poco mi grupo de investigación publicó un estudio sobre el tema de la soledad no deseada, que ha estado de moda recientemente, y los datos nos decían que las mujeres que tienen percepción de soledad ya de motu propio hacían menos ejercicio. Entonces, no es solo brindar la oportunidad, sino, vuelvo a lo de antes, mirar un poco hacia afuera del sistema sanitario y ver cómo lo hacemos. Y para ello sí me parece muy interesante, lo acaba de mencionar Marta ahora, lo llevamos nosotros también en el programa, el tema de la participación de la sociedad científica, de poblaciones, que no me gusta utilizar la palabra paciente, pero entiéndaseme, de paciente experto, en la gestión. Yo creo que la ley de buen gobierno que se aprobó en ya no recuerdo en qué legislatura, 15-19 fue. 3, el 17 o por ahí, 17, por ahí, ¿no? 18. Sí. Que se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid, que no se ha desarrollado como a mí me gustaría que se hubiese desarrollado, pero incluso esa ley en este sentido, que habla de consejos municipales de salud y demás, creo que se queda corta. Participar directamente en la gestión de los centros me parece que es vital para esto. Vale, toca hablar de la estrategia Otro Marco Nacional. Tenemos la estrategia de salud cardiovascular, que ha sido una de las grandes apuestas del Ministerio de Sanidad en esta legislatura. La de la Comunidad de Madrid desde 2007. ¿Creéis que es necesario reformarla un poquito? Las crónicas del 13, ¿no? Sí. ¿Qué Bueno, propuestas incluirían? claro, antes ha estado la directora general de Salud Pública, yo creo que ha tomado el guante un poco al reto y sí es verdad que lo ha transformado ella explicando en todos los programas que de alguna manera activas se están implantando en la Comunidad de Madrid y que están dando buenos resultados. Muchas veces es verdad que se necesitan estrategias y estrategias plurianuales, anuales y luego decalarlas, ¿no? Pero cuando la Comunidad de Madrid está llegando con programas o con iniciativas quizás más acortadas en el tiempo, pues, y los resultados son buenos, la Comunidad de Madrid está satisfecha. No creo que esté de más pedir que se actualice y que se marque como objetivo ese plan en este momento, pues por lo que hablábamos de las tecnologías y de buscar otros aliados a esa planificación, ¿no?, a futuro. ¿Los demás queréis aportar? Nosotros llevamos en el Una programa misma la idea. actualización. La actualización. ¿Con alguna medida estrella? Cuéntanos, que nos has dejado años antes. No es... Te van Así que a estar príngate, tirando del como... Espérate que Hombre, te quiten sí, el además micro. hay que tener en cuenta que este abre, yo creo, un poco la serie de muchos debates sanitarios que tendremos Sí. y que compartiremos. No, yo creo creo que la estrategia del Ministerio marca bien el camino, ¿no? Además es una estrategia muy enmarcada en un marco de determinantes sociales y que hace una determinación de cuatro grandes grupos de patologías que básicamente son los grupos fundamentales, ¿no? Yo sí que quería añadir un aspecto que creo que en términos generales a lo mejor se nos queda un poquito olvidado, que es el relacionado con la infancia cardiópata. Creo que a ese respecto sí que todavía hay un ámbito de posibilidad de mejora del diagnóstico y creo que hay un ámbito sobre todo de mejora muy grande de una prestación fundamental de la cual se suelen beneficiar muchos niños y niñas con cardiopatía congénita, que es el relacionado con la atención temprana. ¿Vale? Creo que como sociedad tenemos un compromiso que es el de intentar equilibrar todas esas oportunidades de aquellos que nacen con una disminución de las oportunidades, como puede ser, por ejemplo, algunos niños y niñas con una patología congénita, y a ese respecto creo que hay que, desde una perspectiva también de salud cardiovascular, hay que lograr que esa atención temprana llegue a todos los niños y niñas con alguna cardiopatía congénita para que puedan desarrollarse con total normalidad. Carlos.
Sí, no, yo creo que la estrategia de salud cardiovascular del Ministerio es fundamental. La premisa fundamental sería que a todos nos quede claro, ¿no?, que la salud cardiovascular es un concepto mucho más amplio que la falta de evento establecido cardiovascular, ¿no? O sea, y entonces esa estrategia pues conduce, por un lado, sí, a mejorar, si es que todavía es posible, el manejo de cardiopatías muy concretas, ¿no?, como la cardiopatía isquémica, la disfunción ventricular, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, tal, pero también nos invita a mejorar, ¿no?, en la prevención y en que afloren los diagnósticos, ¿no? Yo creo que hay una fase de la enfermedad de la que el paciente no es consciente, pero ya está en una lista de espera. Él no lo sabe, pero ya está en una lista de espera y tiene esa enfermedad tenemos que promover que aflore, ¿no? Por lo tanto, no solo hay que trabajar las listas de espera quirúrgicas, que están muy bien, sino también las de pruebas complementarias, las de especialistas, la del acceso a los especialistas para que afloren los diagnósticos, aflore el diagnóstico de todos estos factores de riesgo cardiovascular, que algunos son biológicos, otros son conductuales, otros están en el contexto social o político en el que nos encontremos, y yo creo que esa estrategia aborda todos esos frentes de una forma razonablemente buena. Y no sé, tenía otra cosa en la mente, pero se me ha ido. Luego, si me ocurre, ya lo digo, hago alguna cosilla más. Daniel. Rápidamente, a mí de la estrategia nacional, una cosa que me gusta mucho, lo he mencionado también antes, es la referencia que hace explícita a las inequidades en salud, ¿no? Es una cosa que yo creo que es importante. Creo que la actualización que estamos mencionando, que es necesaria en la Comunidad de Madrid, aparecerá seguro, estoy convencido, y debe aparecer. Es cierto, en el propio documento de Cardioalianza, al final se hace un apartado referido a esto, se centra mucho en la inequidad de género, porque es verdad que, yo lo digo mucho en clase, muchas veces parece que explicamos la salud del hombre y luego las ginecocosas, que llamo yo, ¿no? Bueno, pues hace poco una tesis doctoral de una enfermera de Alcalá de Henares lo planteaba, me parece muy interesante, además con un enfoque cualitativo, cómo la vivencia de los síntomas, de los malestares, de todas esas señales de alarma que te pueden hacer requerir atención en las mujeres, muchas veces pasan desapercibidas porque toda la población, mujeres y hombres, tenemos el cliché del brazo izquierdo, la presión en el pecho, etcétera, ¿no? Entonces, la equidad de género sí, yo creo que esa está clara. No me resisto a hablar de los temas de migración. Sabemos que la educación para la salud, tenemos datos, hay evidencia, funciona menos en población migrante, con mucha diferencia, población africana, población latina de Europa del Este, mucha diferencia, pero en general menos. Yo creo que el propio sistema sanitario tiene que hacer un esfuerzo de adaptarse a eso, y lo que he mencionado antes, yo creo que la clase social lo atraviesa todo, o sea, está atravesando todo esto, y la estrategia que formulemos en la Comunidad de Madrid, participada, comunitaria, con los especialistas, con las asociaciones de personas afectadas, tiene que poner el ojo ahí. Tenemos que ir... Sí, Pero, perdón. es que era Sí. justo lo de la inequidad, Vale. lo de género. No, yo creo que la estrategia recoge muy bien la inequidad de género que hay en la enfermedad cardiovascular, que es uno de los escenarios donde se ve de forma más evidente, ¿no? Ya no solo porque la mujer sigue teniendo, lamentablemente, esa figura de cuidadora de otro, ¿no?, y de desatención hacia sí misma, sino por la forma en la que se presenta la enfermedad cardiovascular en la mujer, que suele ir con un contorno de atipicidades que demoran el diagnóstico, y eso conlleva pues peor pronóstico una vez establecido el evento coronario, mayor tasa de insuficiencia cardíaca después de un infarto, que es una de las cosas que complica la evolución, y fíjate, es una de las patologías, la enfermedad cardiovascular en su completo, ¿no?, en la que hay más inequidad de género. De hecho, para las mujeres la enfermedad cardiovascular, fuera del COVID, ¿no?, es la causa principal de mortalidad, y para los hombres es la segunda, van por delante los tumores, y eso es precisamente porque las mujeres tienen un efecto más devastador. Pues déjame apuntar otra cosilla más. Precisamente para trabajar con toda la población no hemos sacado a debate lo que es la figura de la enfermería escolar, pero yo creo que además la Comunidad de Madrid sí que ha apostado por tener enfermería escolar prácticamente todos los colegios, principalmente públicos, y ahí es también trabajar con la población migrante, ¿no? Esa formación muchas veces no te la puede dar la familia, pero sí que los alumnos pueden tener, si conseguimos que no solo la enfermería escolar esté para esos casos agudos, como antes decíamos, sino con un trabajo de prevención y con un programa a largo plazo, que yo creo que también es vital, y ahí la Comunidad de Madrid también ha apostado por esa figura, ¿no? Vale, tenemos que ir terminando. Si me Bueno. permites, Es que quiero una última ronda de una cosita, ¿vale? Rápidamente cojo el guante, porque como Venga, enfermera guantes. cojo el guante. Guantes a la mesa. Sí, totalmente, pero en general en España tenemos todavía una figura de enfermera escolar muy asistencial cuando hay población escolar que tiene un problema. Yo creo que hay que darle ese espacio educativo docente a la enfermera en esos colegios, una asignatura pendiente.
Quería preguntaros muy rápidamente, porque tenemos que concluir la jornada y nos queda la clausura todavía. Mes anterior, importante hacer planes ambiciosos, pero hay que llevarlos a cabo. ¿Vuestros partidos políticos están comprometidos a aportar presupuestos y recursos a la sanidad? Es uno de los elementos que más inequidad provoca en el conjunto del territorio español, porque la aportación de cada comunidad de su PIB a su sanidad o a su educación es diferente. ¿Cuáles son los compromisos de vuestros partidos políticos en recursos y en pasta? Bueno, si me permitís. Venga. Sí, o sea, hay que aumentar el presupuesto de sanidad, pero incluso con el propio presupuesto, yo creo que eso en las enmiendas a los presupuestos que hacen los partidos políticos se puede ver, cómo se mueven millones de euros dentro de lo que es el dinero que ya está destinado, de ese 40% que mencionaba antes de Marta. Yo creo que tiene que crecer, que tiene que estar por encima de ese 40%. La sanidad en general es cara, por eso se lo lleva, ese 40%, pero yo creo que la clave está dentro del propio presupuesto. Atención primaria, hay que darle más parte del presupuesto. La Comunidad de Madrid es la última, a veces pelea con Canarias, pero si no la penúltima, en el presupuesto, en la parte del presupuesto que se lleva atención primaria, y estamos hablando de llevar rehabilitación cardíaca primaria, de poner a primaria a mirar a la comunidad, a hacer atención para educación para la salud, promoción, etcétera. Eso se hace con profesionales, principalmente con profesionales. Capítulo 1 se lleva gran parte de ese presupuesto, ¿no? Yo creo que sí. Hay que aumentar el dinero para sanidad, y eso implica necesariamente que el grupo de patologías más prevalente que se atiende en el sistema sanitario va a ser la atención a ese grupo de patología, va a ser la destinataria de gran parte de ese aumento. Hacen falta principalmente en profesionales. Esas listas de espera se arreglan con dinero también. Y sobre todo, una cosa que no tenemos costumbre en España todavía, que es evaluar. Evaluar la efectividad, el resultado que produce esa inversión que hacemos. Marta, si el Partido Popular revalida gobierno, ¿aumentaréis el presupuesto en sanidad? No ha salido el concepto. El otro día dije que pedagógicamente iba a explicar lo de las listas de espera. Ahora voy a intentar también explicar cuando se dice gasto por habitante. Afortunadamente la Comunidad de Madrid en territorio es relativamente pequeña, está la población más concentrada, por lo tanto podemos hacer una inversión en ese gasto por habitante más directo al paciente. Me refiero a Castilla y León, por poner una que yo creo no va a hacer daño a nadie, solamente por esa dispersión geográfica tiene que hacer una inversión mucho más alta en infraestructuras que no en dotación ni de profesionales ni de asistencia directa al paciente. Por lo tanto, ese 40% que se destina en la Comunidad de Madrid se valora muy positivamente, por eso conseguimos estar en los rankings con los mejores datos en salud a nivel europeo, a nivel también de España, y el presupuesto ha aumentado. Cuando yo entré, el objetivo era llegar a los 8.000 millones de euros, ahora estamos ya cerca de los 9.000 millones de euros. Siempre se ha incrementado el presupuesto en sanidad y se va a seguir manteniendo, por supuesto. Carlos, ¿propuesta del Partido Socialista en firme? Sí. Nada, yo creo que efectivamente tenemos que dejar que si queréis dejarnos de compararnos con otras comunidades autónomas, y me voy a resistir a utilizar ese dato que es revelador del gasto sanitario por habitante, que estamos a la cola. Simplemente hay que compararse consigo mismo, con la propia Comunidad de Madrid hace 20 años, es decir, la evolución que ha tenido la Comunidad de Madrid en estos 20 años, si hemos ido hacia mejor o hemos ido hacia peor, si ahora mismo tenemos superávit de profesionales o tenemos carencias, si los profesionales están ansiados de quedarse en Madrid o si hay una fuga al sector privado o a comunidades vecinas. Por lo tanto, eso ya te traduce que es necesario un impulso de financiación. Bueno, yo diría dos pilares, ¿no? Uno, mejorar la gestión, redirigir el gasto, no tanto a hospitales con impacto político o de plato de televisión como el Zendal, redirigirlo a la atención primaria. Hay que reequilibrar el gasto hacia la atención primaria, y si nos centramos en los hospitales, deberíamos ir a por hospitales de crónicos, que tienen menos capacidad de presentación política, pero es lo que necesita Madrid. Tenemos solo 500 camas de pacientes crónicos de media y larga estancia, y ahí tenemos una oportunidad de reconvertir el Zendal, de reutilizar el antiguo hospital Puerta de Hierro, etcétera, etcétera. O sea, por un lado, mejorar la gestión y, por otro lado, por supuesto, un impulso de financiación para que intentemos estar al menos en la media, yo no digo ser los primeros, pero en la media de gasto sanitario por habitante y de porcentaje de PIB destinado a sanidad, ¿no? Eso pasa en Madrid, sin ninguna duda, y lo decimos abiertamente, por una reforma fiscal en la que a las rentas más altas, superiores de a 100.000 euros, se les pida, al menos de forma coyuntural, un esfuerzo, no con intención recaudatoria, sino con intención de sostener la sanidad de todos. Es decir, redirigir la preocupación no tanto hacia los privilegios fiscales para unos pocos, sino hacia la sanidad de todos. Javier, ¿Más Madrid aumentará la financiación en sanidad? Además, aquí no tenemos que inventarnos nada porque, vamos, que esto lo hemos llevado a la Asamblea de Madrid en forma de ley.
Bueno, por un lado ya hablamos de un plan extraordinario de 6.100 millones a 4 años, que eso sería extraordinario, y luego nosotros planteamos una propuesta de ley según la cual el gasto sanitario tuviera que cumplir dos de los siguientes criterios: ser superior al 35% del presupuesto de ese año, ser superior al 6% del Producto Interior Bruto del año previo o ser superior a la media del presupuesto sanitario público en España de la media de las comunidades autónomas en el año anterior, cumplir dos de esos tres criterios, con una distribución en la cual al menos tuviéramos que asegurar suelos de gasto, un suelo de gasto de 20% en atención primaria y un suelo de gasto de 5% en salud pública, teniendo 3 ejercicios presupuestarios para poder cumplirlo. Esa es la propuesta que nosotros hemos llevado a la Asamblea. Bueno, pues cerramos aquí, si os parece, el debate. Nos hemos extralimitado un poco de tiempo y de funciones también, porque nos hemos ido un poco más a sanidad general con estos presupuestos, pero bueno, espero que nos disculpéis. Pero había que aprovechar este primer debate sanitario de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid. Veréis varios y ya por lo menos les ponéis cara y no solamente nombre, porque les veréis, pero han estado muy moderados, muy majos, ¿verdad? Y con un debate muy constructivo. Así que muchas gracias a los cuatro y gracias a Cardio Alianza por organizar este debate. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los expertos que han participado en las distintas mesas que hemos tenido esta tarde. Me imagino que todos ustedes están muy formados, han venido ya aquí y saben de sobra las asociaciones de pacientes que tienen en la Comunidad de Madrid, de pacientes cardiovasculares que tienen. Si no, les invito a que las conozcan y sepan de primera mano los distintos programas y actividades que llevan a cabo. Entonces, tiene las puertas abiertas de todas las organizaciones que están aquí en la Comunidad de Madrid para que las conozcan. Yo me quedaría con unos mensajes claves, ¿no? Estamos llegando tarde, está claro. Hay que apostar más por la promoción de la salud y en esto tenemos que sumar todos en la misma dirección. Tenemos que llegar a los jóvenes por otros canales mucho más adecuados a lo que ellos utilizan cada día. Hay que seguir trabajando para aumentar el acceso a la rehabilitación cardíaca en hospitales y en atención primaria. Y también yo les diría que respecto a la fase 3 de rehabilitación cardíaca, las asociaciones de pacientes llevan a cabo también fases 3 de rehabilitación cardíaca a través de los equipos multidisciplinares formados por profesionales que tenemos en las mismas, con lo cual cuenten con las asociaciones de pacientes también a la hora de llevar a cabo una rehabilitación cardíaca en esa fase 3. Y desde luego recetar asociaciones de pacientes cardiovasculares. No tenemos la visibilidad que tienen otras asociaciones de otras patologías y a mí me gustaría que dentro de sus compromisos nos ayuden a visibilizar la enfermedad cardiovascular en la Comunidad de Madrid, nos ayuden a llevar a cabo campañas que contribuyan a ello, porque creo que es necesario que se visibilice esta enfermedad, que son primera y segunda causa de muerte. Y estamos viendo anuncios mediáticos de otras patologías que no son primera y segunda causa de muerte y necesitamos del apoyo de todos, ¿no? De sociedades científicas, de decisores, de gestores, para poder visibilizar pues, lo que tenemos, ¿no? Primera y segunda causa de muerte. Muchísimas gracias por haber participado, no quiero extenderme más. Que cuenten con Cardio Alianza para lo que necesiten. El informe sí que lo pueden ver, el informe completo, en la página web de Cardio Alianza y que para cualquier cosa que necesiten estamos a su disposición y que cuenten con nosotros. Muchas gracias.